Tipos de comunicación. Hablaremos de los distintos tipos de comunicación que existen entre las personas y cómo ocupan estas los diferentes recursos para que el mensaje pueda llegar adecuadamente a la otra persona. Vamos a empezar a hablar de la comunicación verbal. La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las palabras ya sea de manera oral o escrita, mientras que la comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de palabras. Se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. De manera general, la comunicación se divide en verbal y no verbal, ya que la comunicación verbal es la que utilizamos de manera natural, sin utilizar recursos externos más que nuestra propia voz. En cambio, la comunicación no verbal es donde ya agregamos otro tipo de cosas, como vienen siendo movimientos corporales, expresiones más complicadas e incluso otro tipo de recursos como la escritura. Vamos a hablar también de lo que es la proxémica. La proxémica se refiere a la proximidad entre las personas y cómo éstas la utilizan para comunicar. Fue creada en 1968 por el antropólogo estadounidense Edward Hall tras observar la importancia de la distribución espacial en las interacciones entre animales. La proxémica se centra en analizar el empleo de las distancias, cercanía o lejanía, la interacción con otros, elementos del entorno o la ausencia de contacto físico. Como ya habíamos mencionado, la distancia entre las personas marca también un tipo de mensaje. Dependiendo de qué tan cerca estén unas de otras al comunicarse, va a demostrar si éstas comparten relaciones íntimas o si solamente se trata de relaciones de trabajo, relaciones de amistad, compañeros de escuela, etc. Es importante entender este término de proximidad, ya que es algo que ocurre en la vida diaria. La kinestésica. La kinestésica o sinestésica, como se le conoce también, es la ciencia que estudia el movimiento humano o la sensación de la percepción como movimiento universal. Esta herramienta se usa para sustituir o potenciar las funciones corporales relacionadas con la propiocepción. Cuando hablamos de kinestésica nos referimos a la sensación propia del ser humano de sentir su cuerpo. Cuando se comunica algo, ya sea de manera cotidiana, de manera formal, utilizando el lenguaje verbal, siempre el cuerpo va a tener una importancia, ya que es capaz de modificar lo que se dice. Muchas veces se han hecho incluso estudios donde se ha demostrado que el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal comunica más del 50% del mensaje al interlocutor. Es por ello que es importante entender cómo el movimiento del cuerpo forma de alguna manera una sinergia con el lenguaje verbalizado para transmitir el mensaje de una forma más contundente. El paralenguaje. Paralenguaje es la manera de decir lo que estás diciendo, es decir, tono en tu voz, desde la articulación, nasalidad, acento, tono, rango de voz y resonancia. Saber cómo se transmite el contenido emocional y la percepción a través del paralenguaje puede ayudar a cualquiera a mejorar sus habilidades de comunicación, ya que el lenguaje corporal es aún más importante para transmitir un mensaje mediante las palabras utilizadas. Como habíamos mencionado en la sinestesia, lo que no contiene la palabra verbalizada también comunica bastante. Entonces el paralenguaje apoya la sinestesia en el sentido que tiene que ver con todos los recursos que se utilizan en la voz del individuo. Como ya se mencionó, la articulación, el acento, el tono, incluso el volumen modifican el mensaje que se dice, ya que una misma frase puede significar cosas muy diferentes dependiendo del tono en el que se dice o de la resonancia en la que se dice. La comunicación oral es aquella donde se utilizan las palabras habladas o se emiten sonidos de forma verbal. La entonación y vocalización juegan un papel fundamental en ese tipo de comunicación para que el mensaje llegue efectivamente.
Vamos a establecer la diferencia entre comunicación oral y comunicación escrita, como habíamos mencionado. La comunicación escrita es aquella que se realiza a través de códigos escritos. A diferencia de la comunicación oral, la escrita puede perdurar en el tiempo. Esto ocasiona que la interacción con el receptor no se produzca de manera inmediata. La comunicación escrita se ha desarrollado a lo largo del tiempo y se van creando nuevos medios para comunicarla, así como diferentes tipos de escritura, etc. Las principales diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Tenemos que en el lenguaje oral se ocupa un diferente medio de captación que en el lenguaje escrito, ya que el receptor en el lenguaje oral lo capta a través del oído y el mensaje en el lenguaje escrito es captado por el receptor a través de la vista. También tenemos que el lenguaje oral se produce espontáneamente, a diferencia del escrito que se produce de manera más razonada. El lenguaje oral es más rápido y más ágil, el escrito es más lento, el lenguaje oral es efímero y el lenguaje escrito es duradero, ya que la información que se transmite se conserva y se puede conservar durante muchos años. El lenguaje oral utiliza códigos no verbales. En el lenguaje oral siempre hay una interacción y una retroalimentación, lo que en el lenguaje escrito no siempre sucede. Finalmente vamos a hablar de los dos principales usos del lenguaje, los cuales son el lenguaje denotativo y el connotativo. Primero tenemos que el lenguaje denotativo es el lenguaje objetivo, acorde con la realidad, aquel que se emplea para decir las cosas tal como son o se presentan. Aquí hablamos de una función objetiva, donde las palabras siempre van a significar literalmente lo que se está diciendo. Un ejemplo es la siguiente frase: hoy asistimos al colegio y la primera es la clase de matemáticas. Ahí tal lo que se dice es tal lo que sucede, no hay ningún trasfondo, ninguna situación metafórica a que se refiere a otra cosa. Tenemos por otra parte el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es el segundo orden de significación de las frases y se refiere particularmente a las diferentes acepciones que les damos a las palabras. Un ejemplo de ello es la palabra cabeza, que literalmente es la parte del cuerpo humana, pero también es utilizada para decir, por ejemplo, la cabeza de la familia, la cabeza de la empresa. El lenguaje connotativo siempre va más allá de lo literal, de lo referencial, de lo práctico. Es decir, que las palabras no se refieren literalmente a lo que se expresa, sino que se les puede dar otro uso. Es importante entender esta diferenciación entre estas dos funciones del lenguaje, ya que de esta manera podemos también hacer uso de las palabras de manera adecuada y tener en cuenta lo que queremos transmitir. Conclusión: la importancia del lenguaje. Desde hace mucho tiempo, aunque no se tiene un origen muy claro de cuándo surgió la comunicación, sí se establece y se tiene entendido que el lenguaje humano es lo que lo hace diferente de las demás especies animales que existen en la Tierra. Además de esto, el lenguaje ha servido para poder progresar como sociedad, ya que forma parte de la cultura también, y sin él sería imposible que muchas cosas se llegaran a cabo. También el lenguaje tiende a evolucionar, como lo hemos visto, de pasar del verbal a ir perfeccionándose de acuerdo a su época y de acuerdo a las exigencias necesarias que se requieren. El lenguaje científico, por ejemplo, plantea una serie de términos y de recursos que no usa el lenguaje coloquial y que el lenguaje arcaico ni siquiera pensaba en poder utilizar. Además de esto, la comunicación entre seres humanos como función social y como función expresiva para comunicar emociones es importante, ya que está íntimamente ligada con su supervivencia. Y con ayuda de todos estos recursos que posee el lenguaje es posible que el ser humano pueda poco a poco irse desarrollando más y más. Sería todo sobre los tipos de comunicación. Muchas gracias, esperemos que haya servido un poco de referencia y para que sigamos profundizando en este tema tan importante que es la comunicación humana.